Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Los niños jóvenes van a pasar a sus clases respectivamente. Nosotros los adultos nos quedamos aquí. Vamos a orar antes de entrar en la lección. Acompáñeme, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, venimos a tu trono de gracia en esta hora para darte gracias por tu cuidado, por tu compañía, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor de los cielos, reconocemos tu santidad y pedimos perdón, sabiendo que la sangre preciosa de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Señor de los cielos, bendice las clases que se van a llevar a cabo de nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos que están aquí. Pasa el carbón, Señor, por los labios de cada una de estas maestras y maestros. Espíritu Santo, ven tú al corazón de los maestros y de los alumnos para que tú seas el maestro de maestros. Gracias por este tiempo precioso, el privilegio que tenemos de estar delante de ti. Bendigo a tu pueblo que está aquí en esta hora. Pedimos por los que no están, Señor de los cielos, ahí donde están en sus casas, ayúdalos, levántalos. Bendigo a los que están por el medio del internet de la misma manera. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos dando gracias. Y el pueblo dice... Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de Escuela Dominical del libro Diseño para el Discipulado. Amén. Y la lección, el capítulo que estamos dando es Caminando como un siervo. Capítulo 14. Creo que todavía hay libros, si alguien no lo tiene. El primer tema que tocamos fue Cristo es nuestro ejemplo. Después, la clase anterior dijimos, la clase que tuvimos fue el deseo de Cristo para nosotros, para usted. Y hoy vamos a entrar en este tema de dándonos de nosotros mismos. Pero les voy a leer un párrafo que viene aquí al final. Dice, la causa de Cristo se empodera por seguidores completamente devotos que se acercan a Él al verse a sí mismos como sirvientes de otros por la causa de la eternidad. Nunca debemos dar por sentada la realidad de que cuando el Dios del universo se hizo hombre, escogió venir en la forma de un sirviente. Es asombroso que de todos los atributos que pudiera haber escogido, escogió la humildad para empoderarnos hacia el crecimiento y hacia la gracia. Bien, fíjense, ¿sí, hermano? ¿El libro? Hermana Noemí, ¿ya no hay libros, Rafi? ¿Libros de estos? Disculpe, hermano, yo pensé que había 7 libros, ya se terminaron. Estamos hablando de que cómo nosotros nos convertimos en siervos. ¿En siervos de quién? En siervos de Dios. ¿Y de quién tomamos el ejemplo? Esta fue la primera lección de Jesucristo. Y fíjense, de todos los atributos de Jesús, que Él pudiera haber dicho, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Él escogió tomar la forma de un siervo. Y un siervo es alguien que viene a servir. Y esta característica, hermanos, debe de estar en nosotros todos los días de nuestra vida. Mientras nos consideremos cristianos, acuérdense que como Jesús vino a servir, nosotros también venimos a servir. Estamos en la página 122, dando de sí mismo. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Dando de sí mismo. Dice, los creyentes han sido liberados en Cristo, no para hacer lo que les plazca, sino para servir. Los seguidores de Jesús ya no están bajo la obligación de servir en las cosas de la vida antigua, sino que son libres para servir voluntariamente en las cosas de la nueva vida. Hay un canto que cantamos en la iglesia, en la presencia del Señor soy libre. Soy libre, soy libre. ¿Sí se lo saben? Fíjense, dice la Biblia que en Cristo somos liberados.
Somos liberados del pecado, de la muerte, pero también somos liberados de lo que éramos antes. Y ahora somos libres. Y me acuerdo que el hermano Ortiz le gustaba mucho esa canción y después le agregó al final que somos libres para diezmar, para ofrendar. Está bien, está bien. Pero también somos libres ¿para qué? Para servir. Porque antes servíamos al pecado. Si se pone a pensar, antes éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos libres para servir voluntariamente, no por obligación. ¿A quién? A Cristo. Hermanos, y yo creo que la iglesia hispana se diferencia mucho de la iglesia en inglés. Y hay cosas en las que estoy de acuerdo con uno y hay cosas en las que estoy de acuerdo con el otro. Pero en la iglesia en español, a nadie se le paga por hacer los músicos, los maestros, los pastores. Los pastores Torres recibían, o la pastora recibe un salario, hagan de cuenta que es algo simbólico, porque toda la vida ellos le han servido al Señor y vivían ya prácticamente, ya no trabajaban. Pero de ahí en demás, hermanos, ninguno de los demás que sirven reciben un salario. ¿Y por qué digo esto? Entonces, ¿por qué estoy aquí yo? ¿O por qué canta el que canta? ¿O por qué predica el que predica? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, no me pagan por hora, por salario, me van a dar absolutamente al contrario. Pero porque yo he sido libre y escojo servirle al Señor voluntariamente. Y ahí el nombre de Cristo es glorificado, hermanos. Cuando usted tiene la libertad para escoger, y en lugar de venir el ser el amo y señor de la iglesia, no, dice, yo vengo a servir, como Cristo vino a servirnos a nosotros. Amén. Entonces, el tema de esta mañana es dando de sí mismo. Y fíjense, vamos a ver esto a la luz de las Escrituras. Vamos rápidamente a Romanos 6:18. Busquen en su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 18. Quiero que ustedes vean de qué nos liberó el Señor y para servir a quién. Y el primero está en Romanos 6, 18 y 19, dice así la palabra del Señor. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿de qué nos liberó, hermanos? Del pecado, ¿para servir a qué? A la justicia. Fíjense, nos libera del pecado para servir a la justicia. Y la justicia viene de justo, de lo que es bueno, lo que es de Dios. En el mundo, hermanos, no vamos a encontrar nada de lo que es de Dios. O sea, no podemos servir al mundo y servir a Dios. Él nos libera del pecado para ahora ser libres y poder servir a la justicia. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de la justicia divina, la justicia de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de aprender, hermanos, que conforme nosotros crecemos espiritualmente, nosotros hemos sido comprados por Cristo en la cruz del Calvario para que seamos libres y ahora nosotros voluntariamente escogemos servir al Señor. Porque Jesús dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y Él es el que sí merecía ser servido. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Seguimos siendo polvo de la tierra, hermanos, agua, barro. Entonces, la gente en veces se le sube a la cabeza los puestos, pero en realidad seguimos siendo lodo. Ejemplo número 2, Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿de qué nos liberó aquí en Primera de Pedro 2:16? ¿Nos liberó de qué? A ver, ¿alguien? ¿Esta es clase? Leámoslo otra vez. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿De qué nos liberó? De lo malo. Sino como siervos de... Ahí está.
Entonces nos libera de lo malo para ahora ser siervos de Dios. ¿Se fijan? La misma Escritura nos enseña a nosotros de qué nos ha librado y para qué nos ha librado. Yo sostengo, hermanos, que, escuchen, cada uno de los que están aquí en la iglesia, cada uno de los que son llamados tienen un propósito divino. Y tal vez esta no es parte de la clase, pero se los voy a dar así como de gratis. It's free. Que nos sentimos muy cómodos con solo venir a la iglesia y sentarnos. Porque alguien le está sirviendo a usted. ¿Cierto o no? Pero si siguiéramos ese ejemplo que yo les digo, de que todos tienen un propósito divino, claro que hay un tiempo de formación. Usted está sentado escuchando, recibiendo, pero luego tenemos que servir al Señor. Preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Yo no creo que ninguno haya sido llamado para adorno, hermanos. Fíjese, todo tiene un propósito en la iglesia. Las sillas, las luces, los micrófonos, los abanicos, el aire acondicionado, las pantallas, todo tiene un propósito. Entonces, ustedes son los más importantes. Hay veces que se le da más atención al edificio, se cuidan más las sillas que no se van a ensuciar, se cuida la alfombra que no se vaya a romper, pero muchas veces no se cuida a la membresía. Debemos de servirnos los unos a los otros, servir a Dios y servir a los hermanos. Y acuérdense, el Señor los ha traído, nos ha llamado a cada uno de nosotros para servirle a Él. Entonces llévense esto en su corazón, de preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? O sea, ¿para qué soy bueno? A mí me criaron a la antigüita, hermanos. Cuando mi abuelo, mis tíos, mi papá, cualquier persona adulta nos llamaba, nosotros teníamos que llegar corriendo y decíamos, sí, Señor. Y ese sí, Señor, ¿qué quería decir? Mande, a la orden, ¿qué se le ofrece? ¿Y se fija cómo han ido cambiando las generaciones? Hoy el mande se ha cambiado por un what. ¿Qué quieres? ¿Cómo molestan? ¿Verdad que sí? Dice la hermana, a veces ni contestan. Y cuando éramos llamados nosotros por cualquiera de estos adultos, veníamos corriendo porque nos iba a mandar a hacer un mandado. Entonces, ese llamado de Dios para nosotros debe ser igual. Venimos con esa actitud, mande, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que haga, Señor? No conformarnos con solamente estar recibiendo toda la vida. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero servirte. Y a Dios, como un buen padre, créanme que le agrada esa actitud de que nosotros le preguntemos a Dios, Señor, yo quiero servirte. Hermanos, ahora mismo hay una necesidad tremenda dentro de la iglesia. Fíjense, yo sé que a lo mejor ustedes lo hacen voluntaria o involuntariamente, pero muchas veces los líderes nunca estamos a la altura de lo que deberíamos de ser. Y yo digo, ya no puedo más. O sea, yo estoy al límite con el trabajo, como papá, como esposo, en la iglesia, con todas las cosas que hago. Necesitamos ayuda. Sinceramente se lo digo. En la iglesia los miércoles, hermanos, cuando es de caballeros, el hermano Tony Gómez era presidente de caballeros y luego le cambiaron el turno. Entonces el pastor Torres me dijo, pues ayúdale mientras pensábamos que era temporal. Y ya pasaron como 10 años. Ya pasaron como 10 años que, pues, o sea, yo tomé el puesto de presidente de caballeros porque era temporal, pero el hermano le pasó lo que a Camelia. Nunca más se supo nada. Ya no se supo del hermano de qué onda. Y yo de veras le estoy orando al Señor que levante un líder de caballeros. O sea, estamos aquí para ayudarlo, pero que venga alguien con nuevas ideas, hermanos. Yo a veces ni puedo venir, y hay veces que vengo corriendo con tanta cosa encima. Es bueno servirle al Señor, pero tiene que tener el corazón para servir a Dios.
Yo le estoy orando, hermanos, que ya empecemos con la música en vivo. Digo que ya deshacernos de estas mascarillas, o sea, Dios nos va a cuidar de todas las formas. En veces no tenemos fe. Pero venir con una actitud de servicio. No acostumbrarnos a ya estamos bien, pero bien mal. Y en serio se los digo, yo le estoy orando al Señor, que el Señor empiece a levantar, tal vez Rafi no lo diga, pero yo se lo voy a decir. Fíjense, gracias a Dios por Lío, que está ahí fielmente. Denle un aplauso por Lío, que está allá, mírelo. Esa es una actitud de servicio. En lugar de estar con los jóvenes, ahí está, mire, el peluchín. Ahí está sirviéndole al Señor. Él dejó de ir con los jóvenes para estar sirviéndole al Señor. Esa es la actitud de servicio. Yo quiero servir. Y así igualmente, Rafi a veces viene a la iglesia y no tiene ni quien le ponga un video ahí atrás. Digo yo, ¿por qué no escogemos una persona a orar por ella, ungirla? Así como al estilo de la Biblia. Vamos a orar por ella, vamos a ungirla con aceite. Estás consagrado para servir a Dios. ¿Dónde está eso? Ya el Señor me está moviendo por otro lado, así es que van a disculpar. Pero eso es servir, hermanos. Porque les puedo predicar aquí una semana completa. Y les voy a decir como una vez que llegó un pastor a una iglesia y estuvo una semana. Y todos los días predicaba del amor. Y al final le dijeron, oiga hermano, ¿no sabe otra cosa? No, dice, si en toda la semana no me han dado ni un vaso de agua, les voy a predicar todavía. Ya estaban cansados del amor, pero pues es que no se veía el fruto, ¿verdad? Y así yo les puedo predicar de servir y me puedo quedar mudo o ronco de tanto hablar. Y si nadie dice, levanta la mano y dice, hasta la grúa nos echaron, hermanos, ¿quién sabe quién se va? Gloria al Señor. Pero hermanos, fíjense, hemos sido librados, libres para servir ¿a quién? Para servir al Señor. ¿Lo estás haciendo? ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? Cuando se te presente la oportunidad, levanta la mano, no tengas miedo. Yo les he dicho muchas veces, se lo voy a decir otra vez más, no hay mejor patrón en todo el universo que el Dios de los cielos. Los que trabajan en compañías, oiga, hoy en día hay tanto trabajo y hay tan poca mano de obra que usted se puede dar el lujo de escoger. Y hay compañías que están pagando, hermanos, usted se queda sorprendido. Hay una compañía de camiones en el área donde yo estoy que están dando un bonus de $20,000. Si usted cumple un año, tenga paz, $20,000. Un año completo trabajando con ellos. Hasta yo voy a dejar el mío, voy a ir con ellos a ganar los 20,000. Pero hay gente que está buscando que tenga cobertura médica, plan de retiro, seguro de vida, vacaciones pagadas, días feriados pagados, días de enfermedad pagados. Oiga, ¿habrá alguien que pague mejor que Dios? Yo le voy a decir, yo lo conozco, hermanos. No hay, ni van a encontrar, porque el plan de Dios es para la eternidad. Así es que no tengan miedo, hermanos. Yo sé que el Señor les está hablando a algunos, pero de veras, yo le estoy orando al Señor que levante una persona para el ministerio de los caballeros, que diga, hermanos, heme aquí, Señor. Envíame a mí, úsame a mí, yo quiero servirte. La hermana Nancy está trabajando igual para las damas. Que alguien dijera, hermana Nancy, le voy a ayudar con el ministerio de las damas. Heme aquí, envíame a mí. La iglesia necesita hoy más que nunca, hermanos, personas que tengan un corazón para servir. ¿Qué leímos, Pedro? Ahora vamos a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Entonces, ¿de qué nos liberó el Señor en Gálatas 5:13? A ver si están aprendiendo los alumnos y las alumnas. Gálatas 5:13. ¿De qué nos liberó el Señor?
Tengan ojos para ver y oídos para oír. Léanlo una y otra. Dígale, Espíritu Santo, revélame tu palabra. ¿De qué nos liberó el Señor? A ver, de la carne. Unas vacaciones aquí en Lancaster. ¿Y para servir a quién? ¿A quién, hermanos? Para servir los unos a los otros. Se fijan, todo es que le ponga interés a la palabra del Señor. Es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Entonces, una vez más, ¿de qué nos liberó el Señor? De la carne. Ahora, curiosamente, quiero que ustedes se avienten un clavado en la palabra del Señor. ¿Cómo que me liberó de la carne? ¿De qué está hablando? ¿De la carne de puerco, la carne de pollo? ¿De cuál carne? ¿De cuál carne? De nosotros mismos. La carne está hablando de tu carnita, lo que tú sientes. Date un pellizco ahí a ver si te duele. ¡Ay! ¿Verdad que sí duele? Entonces la carne es los deseos de la carne. Vamos a ver si Templo del Oasis pone atención a las predicaciones, las escuelas dominicales y todo lo demás. ¿Cuáles son los 3 enemigos que nosotros tenemos? Amén. La hermana se va a ganar la estrellita hoy en esta mañana. Sí, pone. No, le dije unas vacaciones, pero no le dije a dónde. Aquí a la K4 y la 20, ahí lo vamos a ver. 3 enemigos que tenemos, se lo repito: el diablo, el mundo y la carne. Apréndaselos. Su enemigo no es esposo. Su enemigo no es el vecino que le saca la lengua. Hay alguien detrás de todas esas cosas malas. Es el diablo. Que el Señor lo reprenda. El mundo es todo lo que el mundo hace que quiere influenciarnos a nosotros. Y ahora mismo, hermanos, hay una presión. Miren, yo le digo con todo el respeto del mundo, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero yo la verdad estoy hasta aquí en la televisión de que no hablan de otra cosa, de los derechos de los gays y las homosexuales y las lesbianas, y que el casamiento, o sea, no es suficiente que ya lo pueden hacer, sino que te lo tienen que estar embarrando en la cara todos los días. Y ahora nuestros hijos viendo todo eso, hermanos. ¿Cuántas escenas ven en veces sus hijos de 2 hombres besándose o 2 mujeres besándose? ¿Cuántas? A ver, explíquele eso. En la escuela ya lo enseñan. Esa es la influencia del mundo. Y luego estamos luchando nosotros de tratar de enseñarles la bendita palabra del Señor, y el diablo por un lado, la influencia del mundo, y ahí no termina. El otro enemigo, ¿cuál es? La carne. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Lo que no quiero, eso hago. Y él está hablando de la carne. ¿Cuántas veces tú te has sentido mal después de que haces algo y luego dices: ¿para qué lo hice? ¿O para qué dije? Y tú mismo te recriminas, te sientes mal, porque tu cuerpo te arrastra muchas veces a hacer las cosas que no quieres, o muchas veces se opone a las cosas que sí quieres. Dice la palabra del Señor que la carne está enferma, que la carne quiere lo de abajo, pero el espíritu lo de arriba. Amén. Y hay una lucha interna dentro de nosotros. Pero bendito sea Dios. ¿Saben ustedes quién puso ese sentir de venir a la iglesia hoy en este día? Eso no fue el diablo ni fue el mundo. Eso fue el Señor, eso fue el Espíritu Santo. Así es que yo veo el Espíritu Santo trabajando en ti. Porque podías haber escogido muchas cosas, pero dijiste: vamos a ir a la iglesia. Y a lo mejor tuviste oposición. Fíjense, hermano, les voy a decir algo así bien rápido. Ayer yo le doy gracias al Señor porque Zulma me estaba dando el reporte. ¿Saben cuántas damas vinieron al desayuno ayer? 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Hay 13 damas en esta mañana. Ayer hubo 27 damas en el desayuno. 27. La iglesia necesitamos tener actividades. Salir de las 4 paredes y tener actividades que la gente se sienta bienvenida. Pero yo las bendigo porque vinieron no solamente a desayunar huevo con tocino. ¿Sí, hermana Vicky? Ayer que
Dice lo que dice la hermana Vicky, que personas que ni hablaban en español, pero estaban bien emocionadas de estar aquí, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Y ojalá que ahora los caballeros tengamos otro, hermanos. Y los jóvenes también. O sea, lo que tengamos que hacer para motivar al cuerpo de Cristo a estar unido. ¿Sí? Pero hay que servir. Bendito sea Dios por todas las hermanas que colaboraron con lo que hayan traído, hermanos. Yo sé que lo hicieron de corazón. Es más, me hubiera gustado estar por la pura comida, porque yo sé que cocinan rico. Pero ya nos llegará a nosotros el turno. Pero sí se dan cuenta que nosotros tenemos un enemigo. Perdón, se me fue la onda. Mientras ustedes estaban aquí venciendo y estaban haciendo algo bueno para el Señor, fíjense cómo es el diablo. Ayer mi hija Keila cumplió años el 27 de julio. Entonces le preguntamos que qué quería hacer. Y ella decía que le gustan los carros de carrera. Entonces quería ir creo que en Rosman hay una pista de carrera donde te metes en el carro a correr así. Y la verdad no me llamó mucho la atención. Digo yo, apenas saben manejar y ya van a andar corriendo a 150 millas por hora. Ese es el sentir de un papá, yo no sé usted. Entonces le dije, no, mira, mejor, está muy aburrido que tu carro ni sirve para esas cosas. Entonces en Fontana hay una pista de carreras donde paga uno como $100 y le dan una vuelta en un carro de carreras profesional. Entonces yo le regalé eso fue su regalo de ella. Pero no había hasta el día de ayer. Entonces ayer la llevé a la pista esa de carreras. Y bien profesional, hermanos, la verdad. Pero cuando se sube al carro, pues yo no sé, o sea, ¿cómo le explico? Ellos son los expertos en la materia. Que ella llega y se sube con el pelo suelto y se le enredó en el motor. O sea, nos sacó un sustazo porque lo bueno fue que ya era cuando ya venía terminando pero se asustó mucho porque le dio el jalón así para atrás. Entonces yo le digo, mira, podía haber sido mucho más grave, pero no solamente fue el jalón de greñas así que te dio para atrás. Pero esta mañana en altar familiar lo estábamos comentando y decía Zulma, no habíamos hecho nada y en cuanto hacemos algo aquí en la iglesia, luego lo vemos el ataque del diablo. ¿Cierto o no? Pero eso no nos va a parar de servir al Señor, hermanos. Porque mire, aquí estamos, bendito sea Dios. Pero lo que les quería decir es, tengan en mente que lo que estábamos leyendo, que el Señor nos liberó también de la carne. ¿Qué hizo Jesús con su carne? Que simbolizaba todo el pecado que fue derramado sobre él. ¿Qué se hizo con el cuerpo de Jesús? Lo clavó en una cruz. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Ya el Señor ya nos liberó de la carne, pero ahora cambió de servir a Dios para servir a ¿quiénes? Léalo otra vez porque es bueno recordar y conservar la palabra del Señor. Gálatas 5:13 dice así la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces nos liberó de la carne para servir ¿a quiénes? Los unos a los otros. Otra vez el sentir de servir los unos a los otros. Si todos sirviéramos, hermanos, en lo que fuera que Dios nos llamara, déjeme decirle que entonces vamos a ver una explosión de crecimiento. Pero mientras mantengamos el grupito de 3 o 4 o 5 que son los únicos, nunca vamos a ver eso. ¿Saben? Moisés tuvo este problema cuando salió de Egipto, que dice que en el camino no se le acababa. Imagínense, Moisés era el juez, era el líder, era todo. Claro, era el juez, él era la autoridad. Entonces dice que se sentaba desde en la mañana hasta en la noche y un pueblo problemático. Entonces venían con todos los problemas. Oye, se me perdió una gallina y es esa colorada y él dice que es de él. A ver, explícame. No es cierto, esta es mía, la mía yo la he tenido ya. No es cierto, la tuya se murió el otro día de tifoidea, pero esa es la mía. Y ahí estaba Moisés tratando de figurar de quién era la gallina y luego llegaba el otro y otra tras otra tras otra.
¿Quién le vino a decir a Moisés que estaba mal? ¿No? Su suegro. Llega Jetro a visitarlo y le dijo, estás bien, pero bien mal. Tú tienes que encargarte de las cosas más importantes y empieza a delegar gente. Oiga, ahora podía tener tiempo para Dios porque empezó a delegar, es decir, tú vas a encargarte de esto, tú de esto, tú de esto, tú de esto. Pero había gente, hermanos, que tenía un corazón que el Señor le daba la sabiduría para escogerlos y esas personas tenían un corazón para servir a Dios. Amén. Entonces, recapitulando, el tema es caminando como un siervo. Cristo es nuestro ejemplo, el deseo de Cristo para nosotros y hoy en esta mañana dándonos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 4:5, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5, que dice la palabra del Señor, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Cómo se consideraba Pablo, hermanos? ¿Siervo de quién? De las demás personas. El apóstol Pablo estaba diciendo que era un siervo de los demás. Fíjense la carta de presentación del apóstol Pablo. Una persona que se parece a Jesucristo. Ese va a ser el indicador, hermanos. Cuando ustedes vean a alguien, conocen a alguien, van a una iglesia, etcétera, que la persona tenga esa característica de un siervo. El apóstol Pablo lo tenía y lo decía. Y segunda de Corintios 12:15, y ahí vamos a terminar. No, nos falta un punto más. Segunda de Corintios 12:15 dice la palabra del Señor, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cómo manifestó Pablo su identidad de siervo, hermanos? En este versículo, no amando, porque amar, ¿cómo lo demostramos? Léalo otra vez. La palabra, léala, saboreala en su boca. La pregunta es, ¿cómo manifestó su identidad de siervo Pablo? ¿Cómo? Gastando lo suyo, ¿y qué más? Dos puntos. Y él mismo, ahí está, hermanos. Hermana María, tiene competencia de este lado. Amén, ahí está la clave de la palabra del Señor. Gastando lo suyo y dándose él mismo. Fíjense. Y esa era la característica del apóstol Pablo. Gastando lo suyo. La gente a veces solamente quiere, como les digo, sentarse y escuchar y recibir, pero difícilmente les gusta soltar. Decía un pastor que para recibir más, si tú tienes el puño cerrado, porque estás guardando el dólar ahí, tienes el puño cerrado, Dios no te puede echar más en la mano porque está cerrado, pero cuando tú lo sueltas, y esto me acuerdo en una predicación, me acuerdo yo hablando de Keila, mi hija, estaba recién nacida, yo creo, no, tenía como 3 años, 3, 4 años, y Nani de recién nacida en la carriola, esa portabebé. Y me acuerdo que fuimos sí, se llevan 11 meses, hermana. Mi hermana quiere todos los detalles, ya nomás. Se me hace que fuimos al cine, Zulma y yo, y compramos de esos. A mí me encantan los chocolates de pasas, los raisins. Y Keila también le gusta mucho el chocolate. Entonces estaba bien chiquita. Y ella estaba en medio de los dos. Entonces yo tenía la bolsita de raisins. Entonces le ponía a ella uno y pues parecía aspiradora. Entonces, ma. Entonces yo no le podía. Yo sí sabía que tenía, no le daba. Pero como se lo echaba luego y me extendía la mano. Entonces yo le tenía que estar ponle en la mano. Y nosotros así deberíamos de ser, hermanos. De soltar lo que tenemos para que el Señor nos dé más. Características de un siervo. Vamos a parar ahí entonces, porque ya el siguiente tema es otro claves para ser un siervo.
Pero para ya cerrar con broche de oro, hermanos, recuerden ustedes que nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Nunca se les olvide eso. Nosotros los líderes tenemos una obligación de proyectar el mejor ejemplo posible, pero nunca pongan los ojos en los líderes, porque los líderes, le voy a decir, sea el más santo de los santos, va a caer. Ha habido aquí en Estados Unidos personas que han sido usadas por Dios increíblemente. El hermano Jimmy Swaggart, creo. No, hombre, hermanos, si escucharon una predicación de esos hombres, se cae para atrás. Y un error y se acabó. Se acaba el ministerio, se acaba la iglesia, se cerró todo. Pero hermano, el pueblo no escucha mucho las predicaciones, pero lo malo que le pasó sí. Lo malo que le pasó al... Sí. Lo que les quiero decir es que cada quien va a dar cuentas a Dios de su propia vida, de sus propios actos, pero que no sea el líder el causante de que usted deje de servir al Señor. Los ojos puestos en Jesús y todos los demás son colaboradores. O sea, el uno le ayuda con esto, usted le inspiró a esta persona, el otro le ayudó aquí y allá, pero no dejen de servir al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vamos a orar para ya terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta lección. El Señor de los cielos, Espíritu Santo, ayúdanos, pon en nosotros, pídele al Señor, pon en mí ese deseo de servirte, Señor, en lo que tú quieras, para la gloria de tu santo nombre. Bendigo a tu pueblo, Señor, que seas tú repartiendo como tú quieras repartir, Espíritu Santo, a cada uno de mis hermanos. Y gracias por tu presencia en esta mañana. Bendigo el resto del servicio, nos ponemos en tus manos, dándote gracias y pidiéndolo todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento, por favor. Vamos a continuar con los anuncios. Nuestro pastor Rafi Torres.